Escucha, hoy que hace buen tiempo por la mañana también, yo creo que deberíamos salir el ratillo que nos dejan, deberíamos salir por la mañana. ¿Escuchas? Porque después por la tarde se nos echa siempre el tiempo encima, porque tenemos que preparar la cena muy temprano para que mamá se vaya a dormir antes con el dedo y demás. Y si después se nos echa el tiempo siempre encima, no nos da tiempo mucho de estar en la calle, que fue lo que nos pasó ayer y antes de ayer. Igual si salimos por la mañana nos da tiempo un poquillo más y vamos más tranquilos. Y por la tarde tenemos la tarde aquí para jugar. ¿Te parece? Pues vale, pues si salimos por la si no salimos por la mañana y salimos por la tarde, entonces vamos a tener que ir con prisas como cada día y apenas te da tiempo a hacer nada. Yo te lo digo. Eso fue lo que nos pasó ayer, antes de ayer, y ayer antes de ayer salimos por la tarde porque el tiempo no era muy bueno por la mañana. Pero hoy hace sol. Y yo creo que si salimos por la mañana, después por la tarde tenemos... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te has cepillado ni los dientes ni nada. Pero es que nadie te ha dicho que no vas a jugar. Primero te tienes que cepillar los dientes, lavar la cara y vestir. Y después hablamos. Todos los días igual, Jan. Cuando dices quiero jugar, habla como si cuando salimos a la calle fuéramos fuéramos a hacer la compra o algo. Vamos a la calle a jugar con la bici, nos podemos llevar la pelota, podemos ir a la roca, podemos ir al parque, podemos ir a donde quiera, pero vamos a jugar, Jan. Y después por la tarde, tienes toda la tarde para jugar aquí. ¿No le he puesto el tapón? No tiene tapón. ¿Dónde vas? Ya te estás cepillando los dientes. Pues si salimos ahora la marea tiene que estar baja y podemos llegar a las rocas, que ayer no llegamos. Y hoy no creo que haga mucho fresquillo. Yo creo que se puede ir bien. O podemos coger la bici y seguir, como te dije el otro día, seguir un rato más. Los dos. Esto es un coche de carreras de verdad. I ara et vas enfadar una mica i et vas acostar a mi i jo em pensava que em faries mal. Et vaig donar un plàtan. I a tu també. I ara, molt a poc em vaig intentar acostar per tocar-te, molt a poc. Era la primera persona que aconseguia tocar un goril·la d'aquesta manera, I el bebè? I el bebè? Què? I passaven per sobre teva. Jo em quedava quieta perquè si em movia una mica així ràpid, els goril·les es podien pensar que jo els anava a fer alguna cosa i atacar-me. Aleshores tot el que havia de fer era moure'm super a poc, així, i quedar-me quieta. I quan un goril·la s'acosta mai mirar-li als ulls, mira cap al terra, perquè si mires als ulls vol dir que l'estàs ratant. Què és ratant? Que l'estàs dient, vols lluitar amb mi? Vols lluitar amb mi? Si el mires als ulls. I aleshores has de mirar sempre cap a baix. I això és veritat, Per què? Això és veritat, perquè hi ha molts animals que si els mires directament als ulls, els gats, si tu mires un gat als ulls, t'ataca els ulls. En sèrio?
Ostres, no m'agradaria tenir un gat. Els cossos Però, també o home, no? però ho fa però no et fa mal, perquè tu ets més ràpid i no... Mira com riu. Ai! Veus? Jo no et miro. Mira aquest. Mira, és que després et buscaré un tros de la pell d'aquesta noia. Com et busca, Ui! I ara et vaig tocar a poc, però sense mirar-te. Així. Uau, increïble! Vaig a trucar al meu jefe. Portis el cap, que xoquen de cap amb les banyes. Mira, així, otra vez. És que pelean així. No peleen així els toros, que no has vist un toro? Com es tira amb les banyes. Si no té potes, el toro. Sí, té potes. Sí, però no pot lluitar amb unes potes així. No facis res. L'Eva ara, ahir va enviar un missatge de veu histèrica perduda, pobra, perquè està fent, ara sí que està tocant amb coronavirus, no? Està fent anàlisis de laboratori de coronavirus i de més. Però dius, cada mes, clar, estic a la consulta i és cada mes haig de fer de psicòloga, tu, que arriba tothom, que es pensen que jo tinc les respostes a tot i que es desfoguen amb mi i ja és que no puc més, tu. Estic fins als collons. Pobre. Home, perquè és que aquí, clar, la gent amb les explicacions que dona el govern, Ja. poco sabes, Després tinc els nens de la Sílvia, el Pau, el pobre, el petit, que està collonit de sortir al carrer, tu, que no vol sortir al carrer. Que això de sortir al carrer i veure tothom amb mascarilles i de més, ho porta fatal, i no vol sortir al carrer. Sí, molt fort. Clar, això cadascú li està afectant pues, de diferent manera, no? I... Yo le he dicho que yo me tengo que pelar y ducharme, rapar y ducharme. Que después podemos salir a la calle, se lleva el mapa tan chulo que ha hecho y podemos jugar a piratas en la calle. Pero es que no sé por qué no quiere... Jan, para, que hi ha gent que viu a baix. Pero, ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Por qué no quieres jugar en la calle? Porque no me gusta. O sea, No tenemos ni barco. ¿y aquí tenemos barco? Sí, mi cama. Pero es que en la calle cualquier cosa puede ser el barco, en la playa. Te'n recordes el forat que hi havia a la platja, que era una nau espacial? Te'n recordes o no? O los espigones de madera que hay que van hasta el mar, desde el camino de la playa, del paseo hasta el mar, eso podría ser un barco gigante, pirata. Uala. ¿Cuál? Los espigones estos de madera, Clar. son madera que va desde el paseo de la playa y llega hasta el mar. I a més és superreal perquè hi ha la platja allà. Mm. És molt de veritat. Mucho más realista que aquí. Es que por la tarde dan lluvia, Jan, y por la tarde no vamos a salir. Mejor salir ahora por la mañana, la horita que nos Saps dejan, què farem salir mentre ahora. el papa s'està dutxant? Saps què farem? Tu i jo? Mentre jo li dono la teta a aquest, que ara li he de donar la teta. No. Agafarem una caixa i farem un tresor que després l'amagaràs tu a la platja, a la sorra, i l'haureu de trobar. Ostras, qué buena idea, me encanta. Farem un tresor pirata, amb una caixa. Ja ho veuràs. Me encanta. No. Sí, ¿Por qué? porque así lo grabamos. Yo no puedo grabar y jugar al mismo tiempo. Apunta a nosotros dos grabando. Fem 1, 2, 3 i traiem, no? Pero apunta a nosotros. Per fer-ho més ràpid? 1, 2, y Tres hacemos y 3 traemos. veces. 3 veces, mejor de 3. Sí, però fem 1, 2, 3 i traiem. Vale. Piedra, papel, tijera. No! 1, 2, 3 i traiem, per fer-ho ràpid. ¿Qué quieres decir? Piedra, papel y tijera, 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1-0 para mí. 1, 2, 3. 2-0, ya está, ya he ganado. Hombre, no. Mejor de 3. O el que llegue a 3 primero. Clar. I'm sorry to tell you, but staying home doesn't make us heroes. We know you were hyped about being one, becoming one, but we're definitely not.
It's time to understand we're dealing with a new kind of virus. COVID-19 is perverse, Machiavellian, because it's making us believe that if we stay home for a few weeks, we're saving the world. But that's not gonna happen. And every government and enterprise knows that. Here to our app, so you can be a true couch. Of course, we do have to stay home. We do have to work from home. We also have to wash our hands constantly. That's not what it takes to be a hero. Because if we go back to normal, we're facing big trouble. Devastating fires in Austin. Tourists are seeking shelter now. Wait, that doesn't mean we have to stop chanting and clapping at our balconies for those who risk their lives for us. Thank you all for that. But if we don't change our behavior, we need to know this is only the first of many viruses to come. En uno de los fragmentos de Primavera con una esquina rota, Santiago, desde la prisión, escribe en una de sus cartas a Graciela: «Tenéis que comprender que cuando uno está aquí, todo puede ser interesante». En concreto se refiere a un momento en el que se entretiene jugando a mirar las manchas de la pared y buscando en ellas rostros y formas. En el documental de Agnes Barda, Los espigadores y la espigadora, la directora, como Santiago, explora con curiosidad las manchas de humedad de su casa, que para ella no son manchas, sino paisajes fascinantes. Después de más de 40 días grabando, siempre en casa y siempre a nosotros, cuesta encontrar cosas interesantes que grabar. Inspirado por Santiago y por Agnes, busco en paredes y techos alguna mancha o alguna señal que me cuente algo interesante. Pero estas son aún demasiado nuevas y demasiado blancas, y me cuentan poco o nada. Como los espigadores, deambulo por casa tratando de encontrar alguna sobra, algo que se me haya escapado y que pueda utilizar en la obra. Mi búsqueda resulta estéril, hasta que de pronto deja de serlo. En una caja encuentro los tesoritos de Jan, como él los llama. Juguetes rotos, trozos de plástico, partes de objetos y otras reliquias callejeras que Jan recolecta cuando sale a la calle. Apenas juega con ellos, solo los recoge y los guarda, y de vez en cuando los saca. Estos días, cuando encuentra algún tesorito por la calle, le pedimos que lo deje en el suelo, y en las contadas ocasiones que se lo hemos permitido, siempre pregunta que si tenemos que desinfectarlo al llegar a casa, igual que hacemos con las llaves, el móvil o la tarjeta de crédito.